Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da esta tarde. Bendigo su nombre y la mejor manera que nosotros podemos conocer al Señor Jesús es leyendo su palabra, es escudriñando su palabra. La mejor manera que podemos conocer la vida que Jesús tuvo en la tierra cuando caminó entre los hombres es leyendo su palabra. Cuando Jesús vino a la tierra, vino, dice la palabra del Señor, trayéndole paz al afligido. La palabra de Dios nos habla de la bienaventuranza que el Señor Jesús, por medio de la misma palabra, les da a los hombres. Y Él le dice a los hombres: bienaventurado el pobre de espíritu, porque Él será saciado. El Señor Jesús vino dando mucha palabra a los hombres, pero hubo una palabra que el Señor Jesús recalcó en un varón, en un hombre a la cual Él se le acercó y le preguntó muchas cosas que no entendía, pero el Señor le abrió el entendimiento y le dio el arma o la cosa que tenía que hacer para ser una nueva criatura. Yo quiero compartirte la palabra del Señor en Juan 3, capítulo del 7 en adelante, y dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No te maravilléis que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas donde va, así es todo aquel. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Este pasaje bíblico en Juan capítulo 3 nos habla de un hombre llamado Nicodemo, en el cual él se le acerca al Señor Jesús. Me llama la atención que ese varón Nicodemo se le acerca a Dios, se le acerca al Señor Jesús de noche para preguntarle, me imagino yo, que muchas cosas, para él querer entender lo que Dios hablaba por medio de las parábolas, hablaba por medio de la predicación que él muchas veces a las personas les dijo. Ese Nicodemo era un hombre, dice, principal de los fariseos. Ese hombre era muy entendido en la letra, ese hombre era estudiado en el Antiguo Testamento, pero se le acercó el Señor Jesús de noche. Vemos que él no quería ser visto por los hombres, porque, como les digo, era un principal de los sacerdotes, y él no quería que nadie mirara que él se acercaba a Jesús a preguntarle algo. Entonces él buscó la noche para acercársele a Dios. Vemos que él se le acerca a Jesús y le comienza a decir muchas cosas. Una de ellas le dice: maestro, rabí, le dice, sabemos que vienes de Dios, porque todas las cosas que haces nadie la puede hacer si no viniera de Dios. En ese momento Nicodemo le está dando una autoridad, mucha importancia al Señor Jesús. Y él le decía que aunque él era fariseo, él reconocía que Jesús venía del cielo, que él era Dios y que las cosas que él hacía venían de parte de Dios. En ese momento Nicodemo estaba reconociendo lo que muchos fariseos no quisieron reconocer en su vida, porque ellos no quisieron reconocer a Dios. La palabra del Señor nos dice ahí mismo en Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que recibieron su palabra, Dios le dio potestad de ser
Dios. Mas aquellos dicen, a los suyos vino. Llegó el pueblo de Israel a predicarle a mucha gente, pero el pueblo de Israel, muchos no creyeron en su palabra. Dice la palabra del Señor que incluso sus hermanos no reconocían a Jesús como Dios. Incluso a donde Él nació, no le reconocían como Dios. Porque decían, ¿quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre? Sus hermanos están con nosotros, decía el pueblo que lo conocía. Entonces, no podían reconocer o no daban fe de que Jesús era Dios. Mientras todo aquel que no fue pueblo de Dios, pero le reconoció como Dios. Hablamos de aquella mujer samaritana la vez pasada, que entre los judíos y los samaritanos no había amistad. Pero en ese momento, cuando Jesús le habló a esa mujer, cuando Jesús le dijo todo lo que ella había hecho, esa mujer reconoció que Jesús era Dios. La mujer samaritana en ese momento fue pasada a ser hecha hija de Dios. Pero todos aquellos fariseos, todos aquellos judíos que conocían a Jesús en la carne, no reconocieron que Jesús era Dios. Pero en ese momento hubo un hombre, Nicodemo, se acercó a Jesús de noche. Vemos que él tenía pena, él tenía vergüenza de acercarse a Dios de día. Muchas veces nosotros tenemos pena de hablar de Jesús. Muchas veces nosotros tenemos pena de decir que nosotros somos cristianos, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos una cosa que a Dios no le agrada y la gente lo está viendo. Entonces, si decimos que somos cristianos, nos van a juzgar, porque la gente sabe que el cristiano debe de andar conforme a lo que a Dios le agrada. Muchas veces estamos haciendo lo contrario a lo que a Dios le gusta. Por eso no abrimos el libro que somos, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos carta abierta para el mundo. El mundo conoce al Hijo de Dios, conoce al cristiano. Pero si ese cristiano hace lo contrario a lo que a Dios le agrada, entonces el mundo sabe que esa persona no es de Dios. Anda bloqueando y anda blasfemando el nombre de Jesús, diciéndose ser cristiano y no lo es. Porque el verdadero cristiano es aquel que hace la voluntad del Padre. Dice la palabra del Señor ahí mismo en Juan 14. Si me amáis, dice el Señor Jesús, guardad mis mandamientos. Sabemos que el Señor Jesús prueba a la persona y le dice, como en Juan 14, que si tú me amas, entonces tienes que guardar los mandamientos de Dios. Y ya conocemos los mandamientos. Muchos nos los han leído desde pequeños. Conocemos todos los mandamientos de Dios. Pero Jesús lo resumió en dos. No nos vayamos muy largo. Jesús resumió en dos los mandamientos. Y el Señor Jesús le dijo a aquel joven rico: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, mente y corazón. Y a tu prójimo, ámalo como si fueras tú mismo. Y en eso se cumple toda la ley. Vemos que ahora nos es difícil amar a aquel que nos hace daño. Ahora nos es difícil amar a aquel que no nos hace un bien. Podemos amar a nuestros hijos, podemos amar a nuestros padres, podemos amar a aquel amigo que siempre está presente para nosotros, brindarnos una mano amiga. A él le podemos amar. Pero amar a aquel que te hace mal, aquel que habla de ti, aquel que siempre tú le has caído mal, eso para el hombre no es correcto. O dice el hombre, no se lo merece. Pero la palabra de Dios nos manda a hacerlo. En ese momento Nicodemo se le acerca a Jesús y le dice: Rabí, que significa maestro, sabemos que vienes del cielo, porque las cosas que haces
no la haría alguien que no venga de Dios. Entonces el Señor Jesús le dice algo que le hacía falta a Nicodemo en ese momento. Y le dice el Señor Jesús: te es necesario nacer de nuevo. En ese momento Nicodemo no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo por medio de la palabra. Le es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dice: ¿acaso puede un hombre ya siendo viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre? ¿Acaso un hombre puede ya siendo viejo, volver a nacer como un bebé? Pero Nicodemo no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. No era un nacimiento literal, sino un nacimiento espiritual, una nueva criatura espiritual. Porque la palabra de Dios nos dice y nos enseña que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas. Nicodemo no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo por medio de la palabra que Dios le estaba dando. Te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo había reconocido a Jesús como Salvador, porque él sabía que venía del cielo. Pero Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? De agua y de espíritu, le dice Jesús. Te es necesario nacer del agua y te es necesario nacer del espíritu. Porque sabemos que el que es de la carne, dice el Señor Jesús, las cosas de la carne busca. Pero el que es del espíritu, solo las cosas del espíritu busca. Y reconoce la voz de Jesús, porque Él es el pastor de las ovejas.